A las 2:17 seguimos con mucho más de La Máquina de los Inventos por Luz Radio 102.9 en Maracaibo y Luz Radio 107.9 en Punto Fijo. Y seguimos con nuestro invitado especial, y como decía Néstor que especial se queda poco, que es el homenajeado del 32º Congreso Científico Escolar del Colegio de Bellas Artes, el doctor Orlando Castejón. Así es. En el segmento pasado nos contaba sobre cómo a veces uno puede nacer con una vocación y esa vocación se manifiesta durante la vida. Y que la vocación de ustedes es, por supuesto, la medicina. Hay una relación que nosotros quisiéramos que nos contara, que es que cómo conoció al doctor Américo Negrete y qué representó él en su carrera, en su vida, en su desarrollo como médico, como científico. Si nos pudiera contar esa parte. Claro, es algo muy interesante durante nuestra carrera como estudiante de medicina. Fue cuando cursaba el tercer año de medicina en la cátedra de semiología que se dictaba en el Hospital Central Dr. Urquinaona, que está localizado en la Avenida El Milagro. Allí el doctor Américo Negrete dictaba las partes de semiología neurológica. Y el doctor Negrete, como le solíamos llamar, venía de ser médico de varias zonas del estado Zulia, por ejemplo, de San Francisco, donde había estado en contacto con la correa de Huntington. Había también familiarizado con la encefalitis equina venezolana, y él nos hablaba mucho dentro de sus clases sobre esa experiencia vivida, especialmente con estas enfermedades, también con algunas enfermedades virales como la mononucleosis infecciosa. Pero el doctor Negrete tenía una simpatía extraordinaria para comunicarse con los alumnos, porque su forma de dar las clases era primero sencilla, asequible al alumno, anecdótica, a veces muy zuliana, y le percibíamos como distinto a aquellos profesores que nos daban clases magistrales. Y esto nos acercaba más al ser humano, no al profesor que daba clase. De modo que de esas clases de semiología donde nos enseñaba a palpar los órganos, como el hígado, el vaso, o la respiración, que son los síntomas y signos de la semiología, también aprendimos a acercarnos a él. Y de ese acercamiento nació la idea de que deberíamos trabajar juntos en investigación. Pues Dios, vamos a ver si creamos un grupo allá en la Escuela de Medicina, y así le solicitamos al director, que era el doctor Vinicio Arrieta, un saloncito muy pequeño en la Escuela de Medicina, donde fundamos junto con él el Centro de Investigaciones Clínicas. Eso fue en el año de 1958. Allí nos acompañaron otros compañeros de estudio, como la doctora Elena Ringer, la doctora Eslavia Ringer, el doctor Didimo Rubio, en fin, un grupo, doctora Freites, de estudiantes que, además de ir a las clases, también nos gustaba reunirnos con el doctor Negrete, donde él nos enseñaba con el microscopio óptico a identificar, a caracterizar las diferentes células sanguíneas, porque él era un experto en identificar estas células y ver los daños producidos por los virus. En ese centro nació prácticamente un proceso de institucionalización por vez primera de la investigación en la Facultad de Medicina. De modo que él se constituyó en un precursor de la investigación en medicina, y nosotros le acompañamos como sus alumnos pioneros. Y realmente nos contaminó en tal forma pues que hasta el día de hoy seguimos sus consejos, sus orientaciones, sus lecciones, ¿no? Luego
ese centro se transformó en lo que es hoy el Instituto de Investigaciones Clínicas, Dr. Américo Negrete, que está en la sede de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y donde existe un grupo grande de investigadores altamente calificados, ¿verdad? Que son el legado realmente de recursos humanos que el doctor Negrete le dio a la Facultad de Medicina. Muy bien. Y también sabemos que el doctor Humberto Fernández Morán, también otra de las eminencias venezolanas en la medicina, también representó algo en su vida, en su carrera. ¿Pudiera hablarnos un poco sobre él? Ah, sí. Bueno, con el doctor Américo Negrete la situación fue un poco diferente, porque él trabajaba en el exterior para esa época, cuando nosotros estábamos recién graduados, y nos conocimos accidentalmente en varios congresos internacionales, unos que celebrados en Chicago, otros celebrados en París, otros en España, otros en Alemania. Y nuestro primer encuentro en el año 1970 fue en París, en un congreso internacional de microscopía electrónica, donde él aparecía pues como una de las grandes estrellas de los investigadores, digamos, más afamado, que en ese momento nos estaba hablando sobre lo que era la estructura de la membrana celular con el microscopio electrónico. Y realmente, como uno de los conferencistas magistrales, le hablaba a miles de personas en estos congresos. Esto nos llenaba de orgullo. Luego, fuera de las sesiones, nos poníamos a conversar en los pasillos, y eso también nos fue creando un sentimiento de respeto, de admiración, y sobre todo tomarlo como un guía, como la persona que nos inspiraba para seguir adelante. Hoy por hoy yo le considero a Humberto Fernández Morán como un sabio contemporáneo, como un hombre de la Cañada, del distrito de Urdaneta, que se hizo un ciudadano del mundo, como diría Albert Einstein, ¿no? Y que tuvimos el privilegio de tenerlo acá durante la década del 50, cuando fundó el Instituto Venezolano de Investigaciones Cerebrales, el IPNIC, que luego fue transformado en lo que es hoy el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Recién graduado, yo me fui a realizar mis estudios de posgrado en ese instituto, en el IVIC, acompañado también por lo que era mi señora, la doctora Gloria de Castejón, por Elena River, por Eslavia River, Armando Soto, Dora Freite. Éramos un grupo de estudiantes que fuimos becados por Antonio Borja Romero y luego por el mismo Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y allí tuvimos la tutela, el apoyo moral y físico de hombres como Marcel Roche, que es también un distinguido científico venezolano, el doctor Luis Carbonell, el doctor Raimundo Villegas, la doctora Gloria Villegas. Pero para mí en especial me tocó trabajar en el mismo laboratorio donde trabajaba Fernández Morán, con el mismo microscopio y con el mismo microtomo donde él hacía los cortes. Y a mí me enseñó a hacer los cortes un técnico suizo que él había traído para hacer los cortes ultrafinos, porque eran unos cortes en donde con la cuchilla de diamante que él había diseñado en un taller que él había construido en el IVIC, podía cortar un glóbulo rojo más o menos unas 6.000 veces. De modo que esos cortes eran aproximadamente de lo que nosotros llamamos hoy 500 angstrom. Wow, de verdad increíble. El angstrom es igual al diámetro del átomo de hidrógeno, para que ustedes vean de lo que estamos hablando, de que son unos cortes muy finos. De lo pequeño que es. De modo que Fernández Morán hizo posible con esos cortes ultrafinos al microscopio electrónico como romper la barrera entre la morfología, la estructura y la química,
porque por primera vez hizo posible ver en las células las moléculas, y así vimos el ácido ribonucleico, así vimos los polímeros de glucógeno, ¿verdad? Así empezamos a ver neurotransmisores. Y yo creo que esta ha sido una de las contribuciones más importantes de Fernández Morán a la ciencia, porque él creó lo que hoy llamamos, de acuerdo con Kuhn, un nuevo paradigma, una nueva revolución científica realmente. Sí, totalmente, de verdad es increíble todas las personajes que nos está contando que conoció y la manera que influyeron en su vida también. Ahora, en La máquina de los inventos, vamos a escuchar una canción rápida y después seguimos conversando con el homenajeado del Congreso de este año, el doctor Orlando Castejón. Esta canción se titula Depende, de Jarabe de Palo.